Bueno, estamos aquí en directo ya y eh, con un otoño que ha llegado a Galicia, donde empieza ya a hacer un poquito de aire frío, digámoslo así, porque en el invierno sí que pela, ¿no? Pero ya llueve, hay aire frío, los días son nublados, pero bueno, es un clima que a mí me agrada, y sobre todo porque tengo en esta ciudad el mar muy cerquita, y el mar Atlántico es hermoso, es gris, de muchos tonos de gris, ¿no? Entonces nada, por aquí vamos y vamos a continuar con lo que estábamos hablando ayer, que nos habíamos quedado eh, en que una obra no solo era una obra de arte que tenía en sí mismo todo un valor simbólico, que es lo que la legitimaba, hacía que evidentemente el precio, el intercambio por dinero fuera prácticamente imposible, porque ese valor no era transable a través justamente de dinero, no había una correlación entre ese valor, eh, entre ese gran valor de la obra, que cumplía todos los requisitos que hemos ido hablando, y el dinero. Y además, si nos ponemos a pensar que esa promesa, por ejemplo, de longevidad o promesa de futuro que hace la obra de arte es totalmente imposible, aunque se hace y se hará y se seguirá haciendo, es completamente imposible darle al valor un precio que sea directamente proporcional, primero porque no se puede, y segundo porque el dinero no hace promesa de futuro y el dinero es devaluable, ¿no? La moneda es devaluable. Entonces aquí pensaba yo ayer, decía, bueno, también ocurre esto, o sea, el dinero es devaluable, entonces el mercado de arte, que es un mercado seguro, que no entra en fisuras del mercado eh, financiero, del mercado de la bolsa de valores, pues también lo han convertido con esas inflaciones y con esos precios, lo han convertido en un mercado inseguro, porque por eso se dice que los grandes empresarios, los multimillonarios, aquellos que en momentos de crisis invierten en arte, van directamente hacia piezas ya muy consumadas que saben que pase lo que pase, pues siempre van a mantener, por lo menos a mantener el valor en que fueron adquiridas, y que también por la escasez de estas piezas y por el afán del coleccionismo que ya vimos hace tanto tiempo, y los tipos de coleccionistas y la psicología del coleccionista, son piezas que se pueden vender. Pero si vamos a todo esto, dónde reside el valor entonces de esas piezas seguras? Pues reside en que están insertas en el constructo de la historia del arte, de la historia de la cultura, que cumplen con las teorías estéticas y que obviamente ya están legitimadas eh, per se. Y si también analizamos esto, pienso yo que esas obras, con respecto, por ejemplo, a obras contemporáneas que se han lanzado en esos momentos de burbuja, eh, entonces estarían infravaloradas, ¿no? Porque esas obras ya están legitimadas, entonces ese precio, por muy alto que sea, por mucho que pague el coleccionista, pues tampoco sería un precio justo para esa obra, porque hay obras que en un momento determinado en los mercados actuales rozaron precios semejantes. Entonces, he ahí
por ejemplo, una gran fisura del mercado de arte y una gran contradicción en la que no piensan ni los coleccionistas, ni los inversores en arte, ni los galeristas. ¿Por qué? Porque sencillamente no se basan o no estudian o no reconocen toda esta teoría de la que hemos hablado. Yo les había hablado de Marx. Marx también ha hablado siempre del tema de los precios. Y yo, pensando en todo esto, decía, bueno, el precio es tan inestable. ¿Por qué es inestable el precio de una obra? ¿Por qué no se puede definir completamente el precio de una obra? Porque es inestable porque solo representa la forma detrás de la que se esconde el problema del valor. En el caso de la obra de arte, o en el caso de cualquier objeto que tenga un alto valor, el precio solo va a representar la forma, ¿no? La forma detrás de la cual se esconde el problema del valor. ¿Por qué? Porque si ustedes han participado en una subasta, prácticamente el análisis que se hace de las piezas o el catálogo que te envían del lote que vas a sacar no hace ninguna recontextualización histórica de la pieza, nada, simplemente a quién perteneció, cuál fue el último precio en que se vendió, un poco te hacen el itinerario de la obra. Tú la puedes mirar, tal, buscar si está, si tiene un catálogo razonado de ese autor y aparece. Tienes que lanzarte a una búsqueda cuando realmente la obra se debe comprar basándose, ¿no?, en la forma, esa forma que esconde el valor. De ahí los precios establecidos por tamaños, por medidas, por cantidad de material, por tipo de material. Se ha llegado hasta evaluar con qué tipo de marca de óleo pues se trabaja, con qué tipo de pincel fue hecha la pincelada, etcétera, 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 etcétera. O sea, se le está sumando siempre cosas que solo aluden a la forma que tiene esa obra. Y Marx señaló que que existía la posibilidad de que había la posibilidad de que existiera divergencia entre el precio y la magnitud del valor. Y obviamente que existe una gran divergencia entre el precio y la magnitud del valor. Y es posible, pues, que una cosa tenga formalmente precio sin tener valor. O sea, es posible que una cosa tenga formalmente precio, pero carecer de valor. Y esto lo han llevado a pie juntilla en el mercado del arte. Por ejemplo, él mencionó no mercancías, o sea, cosas que no son mercancías, tales como la conciencia o el honor, que de repente, en un momento, reciben un precio en un nivel determinado. Fíjense qué curioso, reciben un precio en un nivel determinado. Entonces, adoptan la forma de una mercancía. Es el ejemplo con que él nos conduce a esta idea. El honor, la conciencia. Y en un determinado momento esto asume un precio
adoptando entonces la forma de una mercancía. Y eso lo tenemos muy claro en el realismo socialista, o sea, donde la mercancía justamente es la ideología que, eh, que se expresa de la forma más evidente posible, ¿no? En el arte ideologizado, en el arte defensivo, por decirlo de alguna manera, de ideologías eh, nefastas o ideologías nefastas para el arte, porque cuando se impone que un arte deba explicitar fácilmente una ideología y que mientras más fácilmente la explicite, más eh, precio tiene, la ideología se convierte en una mercancía y esa mercancía tiene un precio. A más ideología, más precio. Y sin embargo, no hay valor. Y además adquiere una forma material la ideología, que es algo que no tiene forma matérica. Esto es muy interesante, sobre todo porque eso ha traído como consecuencia que muchos artistas hayan sido realmente ya no solo apartados de la historia, sino que hayan sido apartados del mercado. Y un caso clarísimo está en Raúl Martínez, pintor cubano, está en Antonia Iris, otra pintora, en su momento, en su espacio donde está pintando. Y otra persona que hoy está, por ejemplo, padeciendo esto es Sandra, porque no se suma a la consigna o a exportar una ideología. Hay pintores, por ejemplo, que no exportan esa ideología, pero exportan una forma especial de alegría que no corresponde con la realidad. O sea, que es una exaltación de alegría tan grande como se da el caso, por ejemplo, de los últimos tiempos de Saida del Río, o como se da, por ejemplo, esa desvinculación permanente de la artista Flora Fon, que realmente no comulga con ninguna, y no es que sea un arte evasivo, es que es un arte vacío, justamente, porque está exportando un colorido, una frescura, una calma, una libertad que se puede leer en su obra si la lees, que realmente está exportando también una ideología, un sentimiento de plenitud, de alegría impuesto o ya aceptado por ellos y exportado y apreciado en el sentido de que valen más dinero en contra de otros artistas que no trabajan este tipo eh, de ideología. Se dio también con los pintores soviéticos, toda aquella creciente manipulación del realismo socialista y la persecución, la cárcel, el gulag, para aquellos artistas que manifestaban otro tipo de obra que no se sumaba a las loas. Si tú analizas un poco la pintura soviética de esos periodos, y todos son Lenin, o sea, son alusiones a las marchas en la Plaza Roja, tal, y intentaron meter a Repin como un, como un baluarte, ¿no?, de inspiración pasada en ese, eh, en ese realismo socialista, cuando realmente Repin fue un gran pintor, un pintor maravilloso que simplemente pintaba lo que veía. O sea, era un poco como Courbet, ¿no?, que se situaba en zonas de visibilidad que no tenían absolutamente nada que ver con ninguna postura, sino simplemente pintaban su entorno, escogían sus elementos y trabajaban sobre esos personajes en su discurso pictórico, en su apego al realismo, etc. Entonces, esto
es muy evidente en esto, cuando la ideología adquiere un precio y cuando la ausencia de esa ideología, si esa ausencia es denunciante, se convierte en algo sin precio, y cuando es una ausencia a partir de una visualización de la vida como una panacea y no como realmente eh, se observa en la realidad, en la gente, en el ambiente, porque una obra puede pintar un paisaje, pero el paisaje capta la sensibilidad de las personas que no aparecen en el paisaje, no están centradas, está centrada esa pintura en un paisaje, pero hay ciertos elementos que te hacen eh, pensar y sentir otras cosas. O sea, los grandes paisajistas de los momentos del paisaje o de los que han elegido el paisaje como un referente, pues evocan muchas sensaciones de soledad, de nostalgia, de tristeza, de abandono, de falta de libertad. O sea, un paisaje puede expresar muchas cosas. Entonces, esto es un ejemplo de cuando algo que no es se convierte en mercancía, simplemente porque ya se le pone precio a la evidencia o a la plasmación de esas cuestiones. O sea, pasan a ser mercancía, sin asentarse en ningún momento en ningún valor. Y como una obra de arte, mmm, como el honor y la conciencia, también se caracteriza por un valor simbólico. Y se ha manipulado de forma tal que ese valor se exprese en un precio y que ese sea justamente el atractivo de la obra de arte, no la comprensión o el asentamiento de esos valores simbólicos de los que hablamos y sobre los que yo pedí que se involucraran con ellos. Pero en este caso, la expresión del precio es imaginaria. La expresión del precio es una imaginación. ¿Por qué? Porque se adquiere la cosa invaluable como una forma de oscurecer su falta real de valor. No sé si me hago entender. O sea, se adquiere la cosa invaluable, eso que no tiene, que es tan profundamente importante como una forma de oscurecer su forma real de valor. Es decir, que como no se ha sabido explicar o no se conoce por parte de los mercaderes, porque los que participan en los mercados son mercaderes, pues se solapa y se oscurece la forma del valor simbólico que debe poseer una obra, y a partir de ahí se puede estipular ese imaginario de precios que se manejan, porque en la oscuridad todos los gatos son pardos, con lo cual en la oscuridad de algo, cuando oscureces algo o solapas algo, te puedes mover en los niveles de fantasía que tú quieras, porque simplemente uno no solo solapas esto, sino solapas los textos donde se debe plasmar y saber el valor de una obra, de un artista, y que cumple con todos los requisitos de valor simbólico que debe tener, y a partir de ahí pues trazar la medida de su precio, la medida en que la otra persona quiera poseer esos valores, la importancia
que esa persona le da a los valores por encima incluso de su precio. Porque cuando alguien realmente comprende los valores simbólicos de una obra, alguien que realmente los comprende, los disfruta, los quiere poseer, alguien que entiende la autonomía de esa obra, que entiende la singularidad de esa obra, que entiende la promesa de futuro de esa obra, es por eso que es capaz de pagar cualquier dinero, porque realmente está cambiando un milagro por papel. Y eso es lo que nunca logran entender muchos artistas o muchos creadores. Por eso nunca alcanzan el estatus, porque falsean con la visibilidad, con el atractivo visual, el acercamiento de un consumidor. Y como ese consumidor generalmente en el 85% de los casos no conoce realmente en qué se basa el valor de una obra, pues se deja después comer la oreja por las chácharas de los galeristas y los que están en los procesos intermediarios, se deja comer la oreja por el curador, que realmente muchas veces coincide con el galerista. Del otro lado está el crítico mercenario que le come la oreja con un discurso muy manipulado, y entonces entre la visualidad y las orejas, quiere decir el tío eh, utiliza el sentido de la vista y del oído solamente, o sea, nunca llega a que todos sus sentidos conecten con la obra, porque, y además son movimientos muy rápidos, o sea, en un vernizaje, un galerista está de uno a otro, y si te ve parado frente a una obra, se para y raca, 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 y ya está haciéndole señas para que venga el otro, y el supuesto cliente que también puede estar interesado, que llega un momento que arrincona de tal manera que alguien que carece de visualidad para reconocer el valor simbólico, para reconocer el milagro, pues termina comprando bajo una apariencia algo que puede que lo tenga, pero generalmente no lo tiene. Porque encontrar el valor, encontrar obras que en sí encierren todos los requisitos que se debe tener para ser obra de arte y para formar parte de un legado histórico, artístico, cultural, que esté asentado en investigaciones, en libros, en charlas, en conferencias, en museos, en todas partes, y que sea un referente universal, poco a poco se vaya convirtiendo en un referente universal que todas las personas que consumen arte quieren ver, eso no es fácil de encontrar, y mucho más porque esos que lo han portado se han recogido ante el estallido de toda esta clase de inventivas, ¿no? Como me preguntaba Raciel ayer, por ejemplo, que después me quedé pensando con la pregunta, ¿no? De lo industrial, de vender iconografía industrial, es como que buscan salidas para intentar sacar la obra. Se buscan salidas que al final terminan devaluando todavía más eh, la pieza, porque ya carecen eh, de ese punto que es única, una pieza única, única y excepcional y autónoma, o sea, ya empieza a pertenecer a un imaginario popular que puede dar mucho dinero si la persona, el creador, decide girarse al bando del diseño y ser contratado como diseñador, pero eh, que no, evidentemente, si tú puedes desmembrar simbólicamente tu obra, evidentemente esa obra no hay una cohesión fundida, dura, donde si tú la desarmas y la distribuyes, eh,
es algo muy fácil de romper el estatus de esa pieza. Y si tú rápidamente puedes desarmar eso, quiere decir que esa pieza no es sólida. Y esto es muy interesante. Hoy yo me leía, estaba leyendo porque quiero hablar en próxima charla sobre lo que me preguntaba Puig ayer. Me estaba releyendo el libro de, de la mexicana, y que empieza todo muy bien, pero que al final se llama El fraude del arte contemporáneo, pero es escrito desde un profundo resquemor, y que además se nota. Ella es una buena crítica, pero evidentemente la ausencia de un corpus teórico más atrás que Arthur Sidanto la hace convertirse en una mujer que ataca franjas de la historia del arte con argumentos dentro de la historia del arte que no tienen sentido, como atacar a Marcel Duchamp, por ejemplo, y culpar a Marcel Duchamp y a Ready May de muchas cosas que se suceden o que han sucedido realmente en el arte contemporáneo. Yo creo que ya está un poco, de hecho, hoy encontré un libro, no, un artículo muy extenso que se llama El fraude de, ahora no me quiero acordar, a ver si lo veo aquí, que lo tengo en una carpeta. El fraude de Avelina Lepster, mexicana. Ella habla desde un resquemor y una sensación de colonialismo perdurable, o sea, del cual no se puede aislar a la hora de hablar, que es complicado exactamente, Víctor. Y sé que te estás refiriendo a lo que hablábamos de atrás, porque llega un poco retrasado. Pero en este sentido, yo creo que es muy interesante lo que ella habla, y para mí muy fácil de desargumentar muchas cosas. En otras tiene razón, pero en lo que ella no tiene razón es que base el argumento. O sea, ella quiere referirse, como he hablado, de la posguerra hacia acá, que ha pasado, pero ataca franjas anteriores de la historia del arte, que son fundacionales en muchos sentidos, y ataca franjas de esos periodos que tampoco es arte no es el arte que hay que esconder cuando viene la suegra, o sea, bajo la alfombra y barrerlo como basura. No, no es así. Y me voy a dedicar una conferencia a esta mujer, porque además, eh, vamos, yo creo que voy a escribir un artículo sobre el libro, porque realmente me despertó otra vez la conciencia, y además hay un montón de críticos que han rechazado de pleno eso. Hay una corriente que sí la ha apoyado. Pero ella también habla, por ejemplo, del valor simbólico. Lo que pasa es que tergiversa valor simbólico con simplicidad de planteamiento en una obra. Una obra, para tener valor simbólico, no tiene por qué ser una obra compleja. Puede ser una obra simple, pero ya hablaremos de ello. Entonces quedamos que la expresión del precio muchas veces es imaginaria. ¿Por qué? Porque se oscurece. Muchas veces también la falta o la ausencia de un valor real. Quiere decir que cuando una obra carece de valor simbólico, o cuando una obra tiene valor simbólico, aquel mercader que vende esa obra, pues o crea una fiesta imaginaria para concentrar a los compradores en esas obras, o
porque como carece de valor, pues tiene que impostarlo, es ahí donde rechistra. O si tiene valor, que no lo comprende tampoco, intenta entonces, eh, como por una asociación, que no sé cómo la establecen, encarecer todavía más ese precio. Porque puede ser que vean que la persona que está mirando conoce. ¿Mm? Y como conoce, pues, y le va a hacer preguntas referenciales a eso, pues ya esa hora adquiere para en ese mismo momento la calculadora hace y se monta en, para mí, que la estoy mirando, en un precio que te dan ganas de decirle. Porque muchas galerías no ponen los precios debajo de las obras. O sea, vienen ellos y te dicen el precio como una cosa muy, como si estuviera haciendo una cosa de amigos o una cosa que realmente tienen un precio o te dan el listado de los precios después. Pero antes ya ellos calculan el valor que quieren por esa obra y te parten por ahí porque son muy hábiles, ¿no? Quizás no te suban el precio, pero entonces te lo venden como tú que ya estás notando y si ellos notan el interés en la pieza, ellos notan que tú hablas, viene el crítico y queda como a medio contestar, entonces ellos se dan cuenta, entonces intentan vendértela al precio que está, pero como un regalo. Hombre, esto es un regalo, tú misma has hablado, o sea, ya te iba a empezar a decir, pero ¿para qué te voy a decir? O sea, nunca. Y si esa obra no la compro, esa obra va a subir el precio en cuanto yo salga de la galería. Porque puede venir otra ingenua, puede venir otra, como yo, u otra parecida, pero más ingenua. Y entonces ya va aumentando el cuento de que estuvo una clienta que enseguida se dio cuenta que esta obra, porque son muy hábiles, porque están hechos para vender. Vender es un arte, pero vender con honestidad y vender con integridad es un don divino. ¿Mm? Entonces, he ahí la diferencia. Los galeristas saben muy bien vender, mal. Muy, saben muy bien vender mal, porque después da igual. Es que mucha gente compra obras y dice, ah, esta obra la compré en Sachi. Y dan por hecho que porque la compró en Sachi, pero vamos a ver, y si Sachi es el reservorio de la pieza, no la garantía de la pieza. Entonces toda esa comidilla superficial que ha rodeado al arte desde la posguerra hasta hoy, desde la posguerra hasta hoy. Es muy complicado. Y otro con quien se mete esta señora es con Jackson Pollock, que lo pone pues, prácticamente, no sé en dónde lo pone. Que me quedé súper nerviosa, incluso no lo leí, porque esta mujer de dónde sale con estas ideas. Bueno, entonces, los precios de fantasía, por supuesto, estamos hablando de ellos, se encuentran en el mercado del arte. Cuando se les pide por objetos sin mérito, cuando estos se les pide o se les transforma en objetos sin mérito artístico. ¿Ven qué cosa curiosa? Entran en el mercado del arte con precios de fantasía cuando eh, se les toma o se les expone o se venden por objetos sin mérito artístico. O sea, es decir, nunca evalúan una pieza por el mérito artístico.
sino que le endilgan el precio por una cantidad de características que solo falta pesar para vendértelo al peso. Hubo un momento dentro del arte contemporáneo que con frecuencia, cuando se empezó a entrar el arte contemporáneo dentro del mercado, que el valor se equiparaba bastante bien con el valor. Y otro momento donde el precio se convertía en el valor. O sea, llegó un momento donde ese valor del que hemos venido hablando se excluyó de la obra de arte y el precio era el valor. Y eso lo saben ustedes perfectamente. O sea, compré un cuadro de $50,000 de... O sea, ese es el valor que tenía el cuadro. ¿Por qué? Porque al entrar en el mercado lo que adquieren es valor mercantil y el valor mercantil se mide en dinero. Y entonces quedan desprovistos. Fíjense, además son momentos acelerados por los que va pasando. Y todo esto ocurre en la segunda mitad del siglo XX. Con esa cantidad de personas dedicadas a que si se hiciera un eslogan de ese momento se diría no sé, por cada 10 personas usted tiene un galerista, prácticamente, porque salían de la nada, con los expolios, con todo lo que pasó, con las gangas, con el hambre, con la miseria, con todo lo que quedó en la posguerra. Pues muchas personas se hicieron verdaderamente de piezas muy, muy buenas, muy buenas, igual que cuando se compraron obras de artistas de vanguardia en Cuba, en los años 60, 61, que la compra la realizaban desde la Biblioteca Nacional, pues se compraron cuadros extraordinarios que después pasaron al museo por gangas de dinero, a veces por trueque, con artistas ya mayores, con artistas que estaban en una situación eh, que no sabían muy bien, y entonces todos esos momentos y esas crisis generan esas alteraciones. Y claro, la alteración fundamental es cuando se quita el término valor simbólico y se dice valor. Esta obra está valorada, eso es una subasta, esta obra está o ha sido valorada en tanto. O sea, esa obra no ha sido valorada. Esa obra en todo caso ha sido apreciada o ha sido preciada en tanto, porque se le ha impuesto, pero se confundió y se quitó del medio el término valor artístico, valor simbólico, valor de mercancía especial, y se le dio al valor el término de precio. De hecho, todo el mundo siempre pregunta el precio, sin percatarse nunca de que lo que debes indagar es el valor de esa pieza. ¿Cuál es el valor real en el que se va a sustentar que esa pieza se mantenga, independientemente de si se mantiene por encima o por debajo del precio de adquisición, que esa obra se mantenga como una obra importante? Muchos coleccionistas no le dan el valor a que sea una obra o una pieza importante. Es una pieza importante dentro de la carrera de este artista, dentro de la colección que tiene este artista. Eso es verdaderamente muy, muy evidente, y siempre es muy evidente. La gente ha dejado de preguntar el valor de las cosas para siempre preguntarte el precio. Para todo, para cosas que realmente no se les puede poner un precio. Tú haces un trabajo, te solicita un servicio que lleva una serie de
cosas por hacer, que lleva una serie de días, de horas, que lleva, bueno, que lleva muchas cosas, y dice, ¿qué precio tiene? Porque tú me estás pidiendo, yo tengo que desglosar lo que tengo que hacer, las horas que voy a emplear, todo el material que voy a cubrir, y entonces eh, te voy a dar un valor estimado de mi trabajo y te lo voy a traducir a un precio. Pero no se acostumbran a decir, bueno, tu trabajo está muy bien valorado, eh, cuál es el precio por el que yo podía acceder a tu servicio, cuánto debería pagar, yo sé que es invaluable, pero tu interés, no, van directo a cuánto es y a rebajar. Y ahí es donde tú dices, no, porque el fulano me lo hace, en ese mismo momento le digo, no, pero, no, fulano, yo no. Y no es que peque de soberbia, es que no estoy para discutir y hacerle entender a una persona que una cosa es una cosa y otra es otra. Ni para dar conferencia cada vez que alguien venga o me llame para preguntarme o para contratarme y se ponga a cuestionar, ¿no?, lo que hago, no hago, porque además en esos cuestionamientos ya interviene el factor de irrespeto hacia la persona, porque quiere meterse en lo que tú estás haciendo. No, perdona, yo lo hago, lo termino y te lo entrego, y en lo que no estés de acuerdo lo vemos, punto. Pero ni me diriges el trabajo, ni me dices lo que tengo que hacer, ni cómo hacerlo, ni qué poner. No, me niego, me niego. Yo he hecho trabajos curatoriales con artistas que nos hemos sentado en mesa, he maquetado con ellos los catálogos, cómo tiene que estar el catálogo, cómo van mis palabras, y muchas veces, la gran mayoría de las veces, no me gusta que la gente de las galerías monte, los, ponga los cuadros y el artista me ayuda y vamos poniendo también con su sugerencia. Y me pregunta, ¿qué te parece si, bueno, yo pondría, según lo que trazamos, para mí este es el que iría aquí y este aquí, porque aquí establecemos un nexo y automáticamente está quitándolo, sacando y poniendo el otro? Porque si no, ¿para qué? Porque ya lo debatimos, ya vimos, ya hicimos un esquema pieza a pieza. Porque además ya hicimos un esquema pieza a pieza que se corresponde a cómo salen las piezas del catálogo según la, el artículo que sale en el catálogo. Que tiene que ver correspondencia entre lo que yo escribo. No es que yo estoy, no es que él esté ilustrando mis palabras, es que yo estoy escribiendo sus pinturas. Entonces, la gente tiene que ver coherentemente o leer coherentemente un catálogo. Y eso no se hace. Eso da mucho trabajo, muchísimo. Hay que decir que mucho. Pero se hace y eso es lo que lleva verdaderamente a lograr tener éxito. No tú, sino el artista, porque tu trabajo siempre queda en eso, en las palabras, en todo ese trabajo que tú haces detrás. Pero el artista lo tiene. Y cuando el artista lo tiene, la mayor satisfacción que te queda es que tú estuviste o estás detrás de ese artista, no delante, detrás, eh, como responsable de ese trabajo, y lo único que te inspira o te anima es a que siempre más y mejor. O sea, eso no es que me acomodé ahí, no, no, ahora es más y mejor, porque ese artista no puede caer, porque está sólido aquí, pero va a subir otro escalón más alto, entonces yo lo tengo que enseñar a escalar esa, esa pared para que pueda subir. Tengo que orientarlo, guiarlo, tengo que apertrecharlo, ¿no?, para que él tranquilamente pueda dar el paso hacia arriba, que es simplemente con su trabajo, con su pronóstico, con su nueva obra. Y eso es importante, por eso trabajar con valor es una seguridad o una certeza de que en un futuro
de que en un presente vamos a trabajar con precios y en un futuro vamos a trabajar con precios, pero ya los precios serán hasta sugeridos por los propios consumidores que están dispuestos y que quieren tener esa obra porque saben lo que esa obra representa. Yo siempre cuando vendo algo, a no ser que sea algo muy específico, que tenga un precio ya, siempre digo, pues eso es lo que te... ¿Y cuánto pides por ello? Digo, ¿cuánto tú me das? Y ahí veo verdaderamente cuánto valor le da a lo que yo estoy vendiendo. Me refiero a cosas importantes, a cuadros, a dibujos, a obras de arte generalmente, o a sellos, o a libros. Esto es importante, es incunable. Pero, o sea, cuando me tiran prácticamente en el suelo, le digo, no, tú no eres mi comprador. No me interesa. No me interesa. ¿Por qué? Si yo tengo una cosa que vale 1.000 euros y me está diciendo que me da 30, no he entendido nada. Entonces, no es el comprador. Hay un comprador para eso. Para todo en la vida hay un comprador adecuado. Uno no. Habrá miles y miles y miles en el mundo. Entonces, solo está buscar esa colectividad de consumo para lo tuyo. Para lo tuyo. Entonces, es triste, pero el valor que alude a mire cuánta teoría hay detrás del valor simbólico se cambió por precio. Se cambió por un precio y hay un vacío que se abre y que se abrió y que se sigue abriendo abismalmente detrás del precio de las obras de arte. Y no solo detrás del precio de las obras de arte, sino detrás de su valor. Dado que en ese momento el valor está sujeto a negociación. Como se está hablando, como valor es un sustituto de precio, y como el precio se estima en moneda y la moneda es devaluable, por tanto, este precio puede ser puesto en duda. ¿Y qué se está poniendo en duda al final? La obra de arte. ¿Qué se está poniendo en duda al final? El artista. ¿Qué se está poniendo en duda al final? La carrera de un artista. Y ese es el gran error y esa es la gran malevolencia que han cometido muchísimos galeristas, muchísimos marchantes, muchísimos críticos que han participado y siguen participando de ese crimen, de ese delito contra la integridad del arte y de los artistas. Porque entonces ya todo es muy fácil de desmentir para todo el mundo, y cualquiera desmiente, y cualquiera habla, y cualquiera sabe. ¿Por qué? Porque hay una duda razonable. ¿Por qué? Porque el valor no puede ser negociable. El valor simbólico de una obra no es negociable, o lo tiene o no. Ahí no hay negocio posible. Pero cuando valor se convierte en precio, hay negociación. Y cuando hay negociación, hay duda. Porque si tú me estás vendiendo una obra en 50.000 euros y yo logro negociártela a 25.000, ¿cuál es el valor de la obra? A ojos. No tienen certeza del valor porque han convertido valor artístico en precio. Si la obra se rige por su valor artístico y se hace un precio equiparable a ese valor, aunque sea impagable la obra,
siempre la obra está sujeta. No hay duda de ello, porque la obra está argumentada, señor mío. Y esa argumentación se le tiene que dar a la persona que compra. Y esa argumentación se tiene que dar todos los días con información. Y esa información tiene que tener cabida dentro de un lugar donde se exponga arte, en este caso un lugar virtual, tiene que dar cabida a personas que quieran escuchar sobre esto. ¿Por qué? Porque esas personas se educan. ¿Te compren a ti o no te compren? Esa no es la cuestión es que entiendan que lo demás es timo, porque valor y precio no es lo mismo. Y eso es lo que creen muchos artistas con respecto a su obra, muchos creadores, que porque su obra se ha vendido a un precio exorbitante o a un precio por encima del nivel de los colegas, pues que su obra tiene un gran valor. No, perdona, tu obra le metieron un gran precio. Pero ahora vamos a ver si ese precio se sostiene ante una valoración simbólico-artística. ¿Realmente se sostiene? No. Pues tu obra vale cero. Cero. Porque nunca se va a legitimar. Porque no puede entrar dentro del discurso de una generación. Porque no puede entrar en el discurso de un tiempo. Porque no puede entrar en una plataforma donde todos estén legitimados. Así de claro. Porque ya es hora de que las cosas vuelvan a estar en su sitio. Porque existimos muchos historiadores del arte honestos, que nos dedicamos a escribir, que nos dedicamos a investigar y que nos estamos dedicando ahora a informar y a dar conocimiento. Y que sepan que esto, a nivel del marketing digital, se llama dar valor. Fíjense la importancia que tiene la palabra valor. Porque lo que una persona experta transmite gratuitamente, lo hace porque está dando valor. Y el valor no tiene precio. Tiene precio lo físico, lo material, lo concreto, el trabajo, el desempeño. Pero esto es valor. Y el valor no tiene precio. Y eso es lo que nos diferencia a los que estamos trabajando en Internet, en muchísimos tipos de enseñanza, de negocios, nos diferencia de esas personas que están allá afuera y que se renuncian a entrar aquí porque van a estar como el emperador, desnudo. Y aquí todos mantenemos la esencia de los niños. Es decir, una honestidad como para decir, estás desnudo, estás desnudo. Mientras que fuera, te bailan el agua. No tengo ningún interés en que nadie me baile el agua. Es más, me gusta generar polémica, diálogo, porque es desde ahí donde se crece. Crezco yo, crece la otra persona, si lo enfrenta como un reto sofista para mejorar ese conocimiento. Y si es para ofender, bueno, pues ahí se queda. Porque yo nunca establezco polémicas de respuesta a ofensa. Jamás. No me interesa. Lo dicho está. Si quieres debatir, sí debatimos. Si me quieres preguntar por qué yo no estoy de acuerdo en esto, por qué lo dices, pues es extraordinario. Eso es así como va a fíjate, para cada obra tuya, cada obra separada, hay un comprador. ¿Y qué posibilita el acceso a una plataforma virtual? Que ese comprador no es uno, son miles en el mundo, porque antes teníamos que vender local, se empezaba por alrededores de la galería donde exponía, por los amigos, porque los amigos nunca compran, la familia tampoco, porque siempre pretenden que los artistas regalen. El Estado, depende. Pero aquí tenemos un alcance internacional, con lo cual para cada obra de cada artista que sea verdaderamente legitimable, hay miles de compradores.
miles de compradores, que serán bien reconducidos y bien educados. Sobre todo esta nueva generación de consumidores, esta nueva generación de coleccionistas, esta nueva perspectiva de jóvenes que buscan, que compran información a manera de cursos, a manera de formación. Un experto que no tiene formación continua, porque todo el mundo me dice lo mismo, que tú te pasas la vida estudiando, pero si ya tú alcanzaste el más alto grado científico, ¿y qué? Pero el conocimiento no es ese grado. Ese grado es una responsabilidad de seguirme formando y seguir leyendo y seguir analizando y seguir escribiendo. Tú nunca vas a dejar de estudiar, obvio. Si me dedico a mi profesión, no. Porque además yo no soy historiadora del medioevo. Yo soy historiadora del arte contemporáneo, con lo cual no me queda nada. Y el día que yo decida que ya no lo hago más, es porque seguramente al otro día me muero. Porque es lo que yo sé hacer y cómo sé vivir. Entonces, hay que estar muy claro en esto. ¿Mm? Estoy leyendo un momento. Raciel, vamos a ver. Eh, yo no logro entender finalmente tu pregunta. Yo te dije que creo que era lo que me estabas preguntando, de que los diseñadores, los diseñadores industriales, detrás de un diseño industrial hay un artista, obvio, obvio, como detrás de una revista de moda como Vogue hay un director artístico extraordinario que sabe lo que va y lo que no va y que se esmera y cuida muchísimo qué fotos deben ir, cómo se debe eh, poner, ¿no? Cómo, pero al mismo tiempo hay un diseñador de los elementos tipográficos que es extraordinario y es un artista. Hay muchos artistas plásticos que se dedicaron a la publicidad en los tiempos en que la publicidad era diseñar para una empresa, una cuenta. Yo trabajaba en una agencia de publicidad y esa empresa tenía cuentas. Y bueno, vamos a hacer la próxima campaña de brillo. Esa diseñadora de mis campañas la tengo. Pero bueno, yo tengo la ventaja que esa diseñadora estudió plástica. Pero no se dedica, nunca se ha dedicado, nunca se ha dedicado a pintar nada ni a hacer nada. Él estudió en la escuela de arte y ya está. Pero su afición era el diseño, o sea, tiene unos dominios, eh, porque los diseñadores también estudian las estructuras de la plástica. Y yo no entiendo, exactamente, pero yo no entiendo a qué sería bueno dedicar más tiempo, o sea, hablar de el impacto del arte en el diseño industrial y de moda. Yo creo que no llego hasta ahí. Yo estoy muy centrada porque yo el tema del diseño me encanta, tengo muchísimos libros sobre diseño, además libros de fotos, de diseño. En mi casa había muchos libros de diseño antiguo, de los años 50 tal, y yo los conservo porque me gusta mucho el diseño interior, el forniture, todas esas cosas, pero eh, yo no llego a comprender el alcance,
a... cuando un artista lleva los elementos de su obra al diseño industrial, pasa de ser artista visual a ser un diseñador que es un artista también, pero ya entra en otra dinámica, en la dinámica del diseño, pero no va de un lado a otro, porque entonces nunca se puede ubicar en ninguna parte. O sea, un artista es un artista que tiene una obra concreta o varios tipos de obras, pero es un artista visual. Ahora, meterme en la moda y el diseño, los diseñadores per se son artistas, pero estudian en la escuela de diseño, no estudian en la Facultad de Bellas Artes, estudian en la escuela de diseño, o son diseñadores innatos que no pasan por escuela, pero son diseñadores. Pero elementos artísticos al diseño industrial que aumente el valor de la obra de arte, eso es como hacer merchandising. Es como las camisetas de Frida. No lo logro entender realmente qué es lo que me quieres preguntar. ¿A qué quieres que le dedique tiempo? El diseño es diseño. El diseño no se considera una de las artes. El diseño es diseño porque el diseño viene siendo algo así como el cine. El cine es arte, pero ante todo es industria. Porque si no hay industria, no se puede hacer cine. Cine, no te digo grabar películas como se están grabando ahora. Cine es industria. Y yo te puedo calcular, yo te puedo decir que un presupuesto de una película de cine nada más que en equipo técnico, en equipo de extra, en actores, ese pliego tiene unas cuentas incalculables, porque además se paga por día. Pero no eso. Para alquilar todo el equipo de iluminación, de sonido, los sets, es mucho, pero mucho. Yo lo hacía con los chicos que hacían 15 minutos de película. Es un proceso industrial máximo. ¿Y dónde se valora el paso artístico? En la coordinación entre el director, el guionista y el director de foto. Ahí entra el arte. Pero el arte sin ese aparataje no se puede realizar. No se puede realizar. El arte es arte, el cine es arte e industria. El diseño es arte e industria. Pero en un renglón aparte. Lleva otras implicaciones. Lleva muchísimas otras implicaciones que no son, o sea, Muñoz Bash en Cuba era un diseñador, que sus carteles valen dinero, sí, claro, pero que se hacían en serigrafía, lo que valía era que se estaba trabajando dentro de la serigrafía artística, pero Muñoz Bash era un diseñador, nunca se consideró un plástico, salvo raras excepciones como Raúl Martínez, que hizo el póster de Lucía. Pero Raúl Martínez era un artista y por supuesto es uno de los pósters más valiosos que existe, que yo tengo una serigrafía firmada de ese póster. ¿Por qué? Porque está hecho por un artista, no era un diseñador, y estudió diseño en Chicago. Y los primeros trabajos que tuvo fue en agencia publicitaria, pero y se nota en su obra muchas veces, pero él era un artista, un artista. Él tomó el camino, dijo, no, me interesa esto. Pero a eso es
a lo que yo me refiero. Exactamente, porque el mundo de la moda, si ustedes ven, por ejemplo, yo la veo a menudo, el diablo viste de Prada. Pero una cosa es que tu obra forme parte de una arquitectura, pero Cruz Azaceta es un artista plástico. Ah, no, tú dices Cruz 10. Ya, Cruz 10. No estaba, me confundí. Sí, pero es un artista plástico. Cruz 10 es un artista plástico. Y Soto es un artista plástico. No tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver con el diseño. Él me está hablando del diseño industrial, de la moda. Un diseñador de moda es un diseñador de moda. Coco Chanel no era una artista, era una diseñadora de moda. Porque los objetos industriales tienen que tener una utilidad. Si no, no se fabrica. El diseño de moda no solo se basa en la costura, se basa en la comodidad y cada vez más en el confort. Manolo, los zapatos Manolo son hechos a mano. Yo voy a decir que Manolo es un artista. No, Manolo es un diseñador de zapatos espectacular, maravilloso, que ha hecho una época, que ha marcado y sigue marcando generaciones, pero hasta ahí. No es un artista. Si se incluyera en una exposición, vamos a ver, en el MoMA se han hecho exposiciones de Versace, de Coco Chanel, pero van con respecto al traje, al vestuario. Y eso no es vestuario artístico, no es vestuario para una escenografía, es vestuario de, de, de todo. Y son piezas que cumplen una función utilitaria que prima sobre la función artística. Separaba ayer a Agatha Ruiz de la Prada. Y también María había puesto un comentario, María Sonia, que no lo vi, Mondrian, por ejemplo. Y es verdad que tiene un... La obra de Mondrian se ha llevado al diseño de moda. Pero ya Mondrian es Mondrian. Eso no lo deslegitima. ¿Mm? Pero además con Mondrian pasan muchas cosas, como pasa con Malevich y como pasa con Kandinsky. Y era al núcleo en que ellos estaban unidos a nivel de su teogonía, de su forma de... que ellos pertenecían a la teosofía de Madame Blavatsky y tenían otra concepción. Pero además, Mondrian es el representante de un nuevo tipo de pintura. La Bauhaus aunó a artistas, arquitectos, pero el artista dentro de la Bauhaus hacía arte, el arquitecto diseñaba una casa espectacular, diferente, pero tenía que ser una casa vivible, un espacio humano. Cuando entra en función de la elaboración de algo, la industria, ahí el arte va atrás, porque lo importante es la industria, aunque sea una industria elite, como puede ser el cine. Es así. No podrían existir las grandes películas sin la industria cinematográfica. Mira que me costaba hacerle entender eso a los alumnos. Que esto cuesta dinero, mucho dinero. Tú me estás pidiendo una cabeza caliente, una grúa y tres focos de este tamaño, que el alquiler diario de un foco
vale 500 euros diario. Y diario para mí, porque es escuela, pero se cobra por hora. Más paga los vatios a donde venga la compañía de corriente, ya saben lo que ala un foco. O sea, es muy, muy, muy caro. Y además es seriado. Una editorial de libros no es arte, tiene arte. Tiene diseñadores, tiene maquetadores, tiene toda una serie de personas, un equipo artístico que trabaja en la elaboración de tu libro, pero no es arte, es industria. Claro, una cosa es construir con materiales una obra de arte y otra cosa es coger el arte y llevarlo al diseño. Porque cuando tú llevas al diseño, el diseño es industria. Y cuando tú entras en la industria, existe una mecanización. Y cuando entra en una mecanización, existe una determinada cantidad de productos que se van a fabricar. Ahí ya perdió originalidad, pero además es eso de lo que partió. Entonces, como eso llega a tanta gente, bien, puede ocurrir que tu obra adquiera valor en el sentido de precio. Es muy posible, porque lo conoce todo el mundo, pero tu obra va a bajar de valor. Porque ¿quiénes van a querer acceder a tu obra? Los que compran esos objetos de diseño. Porque Alessi vale caro, pero si Alessi pintara un cuadro, más o menos sería igual que lo que vale el exprimidor. Entonces el precio estaría estandarizado con tu artículo. Y no podría ser estudiado tampoco como arte. Entraría dentro del diseño. Entonces serían los historiadores del diseño quienes trabajarían ese tipo de obra. Exactamente. O sea, una cosa es que un artista se integre, pero la Bauhaus es el gran ejemplo, había de todo. Pero los artistas de la Bauhaus, los artistas, los pintores, escultores, hacían escultura, pintura, eso dentro de la casa de Frank Lloyd Wright, de Le Corbusier, del otro, de quienes estuvieran haciendo. Y entonces los diseñadores de muebles, que eran además exquisitos, maravillosos, pues hacían diseños de muebles para esa casa. Y cuando esa casa, como la de Frank Lloyd Wright, se presentaba, era una obra monumental de arquitectura valiosa por dentro, porque tenía objetos diseñados por diseñadores y obras de arte de artistas. Pero cada uno tenía, claro, si te convocan para que tu obra forme parte de una casa que se va a hacer para la exposición universal del 3500, estupendo. Pero tú eres artista, estás colgado en la pared o estás puesto en el jardín, tú no eres diseño. O yo no he entendido la pregunta, o es mi opinión con respecto a la que no puedo abordar, porque un diseño, o pasar tu obra a un diseño te puede perjudicar, puedes vender más obra, pero siempre se van a comparar con los utensilios que tú estás diseñando o que tú has puesto para diseñar. Y entonces tus obras, por supuesto, en este sentido de que ahí ya entras en otro mercado donde valor es precio, es lo que se le va a aplicar a tu obra. Valor es precio. ¿Por qué? Porque no puedes legitimar algo como arte que está siendo masificado. Porque esa es una de las cosas que ya se pierde, originalidad.
¿Dónde están los murales de los muralistas? En los edificios. Pero ellos no son arquitectos ni constructores de paredes, son muralistas. Eso no es diseño, eso es contratación de un tipo de arte. ¿No? O el ayuntamiento de aquí de Vigo está lleno de obras de arte de Leiro. Pero Leiro no es funcionario del ayuntamiento, Leiro es un artista. No sé si me explico lo que quiero decir. ¿Hasta cuánto puede perjudicar a un artista este tipo de tendencia? Si el artista del que me hablas no se mete en esta tendencia, nada. Pero si el artista del que me hablas se mete en esta tendencia, la respuesta es que su valor se va a convertir, ya al entrar en otro mercado, la obra suya va a entrar en el mercado de mercancía común, va a devaluar y va a perder toda la carga simbólica que se pueda reseñar, porque si yo cada vez que miro a un lado veo un objeto de la misma obra que tengo enfrente, pues ¿dónde está lo único? Estamos trabajando entonces con el constructivismo ruso. Y ahí hay diferencias, porque ellos la industria la manejaron poco, hacían a mano, pero no sé, el divorcio no es el divorcio. Una cosa es hacer un diseño de una cartera para Louis Vuitton, que de esa cartera Louis Vuitton a lo mejor cose 50, porque las hacen a mano. O sea, la diferencia entre un Vuitton y un Vuitton. La costura, el forro. Es igual que los pañuelos Hermès. Yo tengo un Hermès y cuando te lo pones en el cuello, oye, indiscutiblemente es otra cosa. La sensación es otra. Y como está cosido los bordes y donde lleva la etiqueta. Exactamente. Sí que devalúa una pieza. Eso es merchandising del artista. Porque el artista también trabaja esa forma de arte como tendencia. O sea, me he desviado completamente de lo que estoy hablando, porque además no puedo hablar de diseño, porque ya ven mi opinión sobre el diseño. Yo el diseño lo considero arte, pero arte del diseño. No está entre las 9 artes. No está. El diseño, aunque sea artístico, no se encuentra dentro de las 9 artes. No, es que yo me voy desenfocando o sea, no entiendo la insistencia en la pregunta. Puedo pensar que Raciel le hayan hecho una propuesta. Exactamente, justo. María, gracias por aclarar. Y pues gracias por aclarar. O sea, ¿por qué tenemos que meternos en el diseño? ¿Por qué tenemos que meternos en un campo y en una tendencia cuando estamos reestructurando el mercado de arte? ¿Por qué vamos a meternos en el mercado de valores?
financieros. Si estamos hablando de arte, que tiene un mercado y que se va a establecer y que se establece ya las normas de un mercado diferente. Y la valoración del arte pasa por esas líneas. No hay más. Lo otro, lo otro son negocios de los creadores. Hay creadores que se pueden sentir mucho más. Yo conozco, pues mi diseñadora, 5 años en la Escuela de Bellas Artes de Pontevedra. Y después hizo psicología. Y diseñadora gráfica extraordinaria, porque maneja todo. Pero ella no le interesaba la pintura, le interesaba manejar el diseño. O le interesa manejar el diseño. Y joven, muy joven. Porque ella entendió que su camino no era ser artista. Exactamente, es un trabajo serigráfico. Porque la serigrafía ahora se empieza a reconsiderar. Pero realmente lo que existió siempre fue el grabado. Y la serigrafía no deja de ser una forma avanzada de grabar. Sin esfuerzo bueno, sin esfuerzo. Entra con la tela de seda, pero en fin. Voy a terminar toda esta parte porque mira, aquí tenía yo un punto anotado que creo que redondea lo que hemos estado hablando. Ninguna expresión de valor será adecuada, ya que la peculiaridad del valor simbólico reside en la imposibilidad de medirlo. Reside en la imposibilidad de medirlo. Que no quiere decir que los investigadores no creemos herramientas que nos ayuden a medir y a poner una ponderación de eso. Porque la obra puede tener todos los valores que hemos hablado, pero uno ser más preponderante que otro. Y eso hay que reflejarlo, pero eso no devalúa, ni sube, ni baja, no. Simplemente es para él. Pero ese valor es inmedible, con lo cual, si yo hay algo que no puedo pesar ni medir, solo evaluar y siendo con herramientas objetivas, despojándome de mi subjetividad, que la uso solo para observar, porque en mi subjetividad está mi conocimiento del mundo y mi conocimiento del arte. Pero a la hora de evaluar soy lo suficientemente objetiva. Ese valor no lo puedes medir, con lo cual no lo puedes diversificar, no lo puedes repetir, no lo puedes redistribuir y mucho menos lo puedes convertir en dinero. La tendencia es que muchos artistas buscan la salida más publicitaria. ¿Y qué hay más publicitario que la industria de la moda? Pues buscan publicitarse por ahí, pero cuando retornan a los predios del arte, se te pasó tu hora, hermano. No hay. Ya, es que tú te dedicaste todo el tiempo. No, pero es que ahora, no es que ahora ya tu hora se asocia a esto. Y ahí es donde tienes carrera, y ahí es donde eres bueno. Entonces, asóciate ahí. Y entrarás en la historia de la moda, si Dios quiere, y entrarás en la historia del diseño, si Dios quiere. Pero en la historia del arte,
pura y dura. Y en los mercados de arte, no. Yo nunca he visto ninguna feria con ropa, ni arco, a no ser un artista que haga performance con ropa. Entonces, bien, existen formas, que son las que han empleado muchos mercaderes, para evitar este concepto de máxima incertidumbre que habíamos hablado ayer, porque cuando esto se habla así, queda como una incertidumbre, ¿no? Es una incertidumbre donde todo el mundo ahora va a poner los ojos en nosotros, que somos los encargados de develar esa incertidumbre. Entonces, esa incertidumbre con respecto al valor, porque al final a muchos lo que le importa es la incertidumbre del valor que quede establecida sin incertidumbre para poder pasarla a precio. Punto. Y nada más. Me parece bien, porque si cumple con los requisitos del valor simbólico, ahora los precios se ponen en coherencia con eso. También por eso hay herramientas, yo tengo mi herramienta para ponderar y sugerir a nivel de precio, para poder escalar los precios. Los galeristas, especialmente, son, vamos a llamarle, extremadamente inventivos cuando se trata de resolver esta incertidumbre y cuando se trata de volver un precio, verosímil. En eso se llevan la medalla. Hay un método muy conocido que es el de hacer referencia a los costos de producción de la obra, haciendo que el precio parezca justificado en términos objetivos. ¿En qué se entra aquí? Cuando entramos en costos de producción, si entramos en costos de producción, pues estamos entrando en un mercado financiero. Y si entramos en costos de producción, el galerista está convirtiendo al artista en mano de obra asalariada, en obrero. No tengo nada en contra de ser obrero, y que el artista se considere un obrero del arte, me parece divino, pero eso no es la relación que se puede establecer. Ellos tienen una gran inventiva para salir de los meollos en los que se meten ellos mismos. O sea, por ejemplo, es justificar los costos de producción. Para la pintura moderna, por ejemplo, se inventó un coeficiente, o sea, algo así como un pi, que con estos fines, y empezaba por considerar el tamaño del cuadro, la edad y la fama del artista y otros factores para calcular el precio. ¿Y por qué? Para evitar entrar en la cuestión del valor. Y de eso es lo que hacen los tasadores de las subastas. Un coeficiente con el que ellos ponderan todas estas cosas y más. Yo tengo un libro de los puntos. ¿Cuántos puntos da cada cosa? En esto. Hay 7.000 puntos para considerar. Pero con esto que se hace se elude el valor. Porque estudiar esta teoría, todas estas teorías y teorías y teorías y teorías y llegar a un consenso de un corpus donde tú tengas una teoría basada en algo que realmente es lo que tiene que ser y es lo que se va a hacer y es por donde va a pasar tu profesión y por donde tú vas a pasar y hacer pasar y vas a imponer de forma modular, no imponer, de forma modular, pero que se establezcan estos principios sin que existan los otros, va a anular la inventiva, porque los principios son estos.
Como tú los desarrolles da igual. Y que tú los uses y ponderes de una manera los precios, también da igual. Pero eso no lo puede hacer un galerista, porque no lo sabe hacer. Por eso esconde detrás del precio hasta llegar a sustituir valor por precio. Entonces, ¿y qué ha llevado a esto? Estos inventos que ha llevado consigo que sacan el precio de la zona de lo arbitrario, donde es un historiador, un experto quien debe arbitrar, ya que tiene el valor, debe arbitrar con el precio, sin poner puntos, sino basándose en qué cualidades de estas que tenemos de valor simbólico están resaltadas en esta obra. Puede ser que cada pieza es autónoma, y a partir de ahí, como nosotros vamos a trabajar para cada artista, para sus clientes, cada artista para sus clientes, pues es ahí donde se puede establecer un precio. ¿Por qué? Porque estos clientes se han inclinado por este artista, aparte de porque les entró por la vista y porque son interminablemente buenos artistas, por determinadas características que me han dejado ver claras en las cosas con las que yo trabajo con ellos. Entonces, por eso van dirigidos ahí. Y ahí puedo establecer el precio, porque sé que esos clientes en su mayoría valoran de estos tres factores. Este lo tiene todo, pero los más incisivos son estos tres. ¿Son esos tres porque sobresalen o son esos tres porque ellos es lo que buscan? Si ellos es lo que buscan y coincido en que esos tres son los más incisivos, pues vamos a ver en función de eso el precio que se establece para todos los clientes de esa pieza y de ese artista. O sea, es un trabajo muy laborioso, muy laborioso. Es también algo invaluable. Entonces, cuando se saca el precio de la zona de arbitraje, es porque lo único que se quiere dar es la apariencia de algo que se basa en lo material y lo real. ¿Y en qué se basa el valor del arte? En lo simbólico. Y lo simbólico ni es real ni es material. Es interpretativo. Tiene que pasar por un proceso de expertise. Por eso, muchos artistas en un momento determinado, con el arte conceptual, quisieron desmaterializar la obra, a ver por dónde iban a ir. Al final fueron absorbidos por el mercado, porque la desmaterialización se convirtió en materialización y realidad. Porque es un mercado de dinero, donde el arte fue y todavía sigue siendo una mercancía más. Y los precios se ponen en comparación con otros precios, con otras mercancías, y se ponen en comparación con otros artistas, cosa que me parece, vamos, fuera de lo normal. Cuando hay, repito y lo afirmo, y lo sello y lo firmo, cuando para cada artista, hay miles de compradores en el mundo, para cada obra. Pero es más fácil sacar y meter, sacar y meter, sacar y meter y vender más. ¿Entendido? Bueno, vamos a terminar aquí. ¿Y qué me proponías, Tommy? Bueno, parece que nos retardamos en lo que oyen y lo que hablo. De todas maneras, abordé hoy toda la parte que quería abordar. No hay problema.
Lo que pasa es que yo prefiero que las preguntas me las hagan al final. Yo al final siempre pregunto si tienen preguntas. Entonces, por favor, háganme las preguntas al final porque hay personas que están siguiendo esto. Entonces, es una duda que muchas veces es duda de todos. Entonces todos dicen, sí, sí, responde. Pero no para establecer un debate, sobre todo cuando no entiendo la pregunta o la entiendo demasiado como para decir, como para no aplicar la navaja de Ockham y decir la solución más sencilla, esa es la que es. La respuesta más sencilla es esa. Y ya. Entonces ya yo sé que yo entendí la pregunta y que la persona quedó aclarada. Bueno, pues me despido. Hoy es viernes. Vamos a ver qué pasa el fin de semana. Vuelvo a repetir. El fin de semana, si no recibe, el que no recibe no me diga nada. Está puesto para que llenen los datos, para que entren en la base de datos y a la hora programada salgan lo que tiene que salir el fin de semana. Entonces, por favor, gracias Raciel, por favor, eh, llenen los datos, porque yo revisé la base de datos, porque no me creía que habían tan pocos. No, 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 tú estás haciendo algo mal, déjame ver. No, por favor, María Sonia lo hizo ayer, ayudada por un compañero. Me pidió ayuda a mí y yo le dije, y él le explicó por el móvil, Tommy, por dónde tenía que ir. Pero si es que es tan fácil. Y 2,5 minutos. ¿Mm? Pues un beso grande, que tengan un buen fin de semana. Ojalá que todos pongan lo que tengan que poner en lo que dije que llenaran para que puedan recibir algo con que pasárselo bien el fin de semana, por supuesto con arte, porque es con lo que nos pasamos bien.